campo. Exactamente, un récord en exportaciones que no solo tiene que ver con el valor que han tenido, por ejemplo, la soja que ha llegado a superar los $600 por tonelada, sino que tiene que ver también con el volumen. Y esto lo digo porque en diciembre, en enero, cuando estábamos iniciando la campaña, lo que se decía es, bueno, ¿cuánto afecta la sequía? Recordemos lo que tuvimos con la ola de calor, o sea, muchos terrenos, mucha tierra dentro de la Argentina en riesgo por la falta de humedad en los suelos. Bueno, pese a eso se ha logrado una cosecha récord en el primer semestre del año y vamos a ver, en unos minutos nomás vamos a hablar con un especialista para ver qué pasa en este contexto. ¿Por qué? Porque Ucrania volvió al mercado. Ucrania, que es uno de los jugadores principales en el mercado de cereales, en el mercado de granos, volvió a partir de un acuerdo con la Unión Europea, donde medió con Rusia, bueno, a través del Mar Negro va a tener 3 puertos, un corredor seguro para poder exportar. Bueno, hay que ver qué pasa en este contexto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pero para eso vamos a repasar primero los datos de la Argentina, ¿no? ¿Qué fue lo que arrojó el primer semestre del año de acuerdo a datos que arroja un informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario? Esto fue difundido el viernes, así que es súper actual, y lo que marca es que el primer semestre del año, 22.093 millones, lo que representa un 9% de crecimiento respecto al año, al primer semestre del sobre el 2021, ¿no? Sí. 2021 contra 2022 tenemos un 9% de aumento en lo que tiene que ver con las exportaciones del agro, trigo, maíz y soja principalmente. Lo que se espera para el segundo trimestre también son buenas las perspectivas, 18.575 millones para este segundo trimestre del año, que también, o sea, si las condiciones se mantienen, exactamente, mucho ingreso de divisas por parte del agro. Y esto se ve reflejado, este número, 8.930 millones, es lo que aporta el agro a través de las retenciones a la caja del Estado, ¿no? Este es el número, o sea, lo que queda en materia de, en cuestiones impositivas, lo que queda en materia de recaudación. Y lo que se espera, o sea, el número global en materia de exportaciones, contando estos 20.000 millones más los 18 aproximadamente que se exportarían en el segundo semestre, el número global serían 40.678 millones de dólares, que es lo que se calcula que el agro va a ingresar. Son 2.000 millones más sobre el 2021. Estos son los números para lo que tiene que ver con el primero y el segundo semestre. Ahora, como lo planteaba recién, hay algunas cuestiones que de todas formas preocupan, ¿no? Porque hay una buena campaña, pero así como en diciembre teníamos una ola de calor, la sequía persiste, y en esto también se suma este nuevo jugador, Ucrania, que bueno, a partir del conflicto bélico con Rusia estuvo con exportaciones paradas durante mucho tiempo. Bueno, para eso, Hugo, vamos a hablar con una especialista para conocer la realidad y poder analizarla. Exactamente, vamos a hablar con Emilce Terre, que es de la Bolsa de Comercio de Rosario. Emilce, gracias por el contacto. ¿Cómo va? Buen día. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buen día. Entonces, ¿tenemos buena perspectiva, en definitiva, con estos datos que nos contaba Belén para lo que viene desde el campo? Sí, exactamente. En cuanto al ingreso de divisas del agro, estaríamos en un récord histórico, ya estamos en un récord histórico para los datos efectivos del primer semestre del año, y la perspectiva es que todo el 2022 termine con el mayor ingreso de dólares del agro de la historia. ¿Y el año que viene cómo se ve desde acá? Bueno, el año que viene la verdad que nos está preocupando un poquito la falta de agua. Gran parte del país está sufriendo un déficit hídrico. Eso complicó las siembras de trigo, que quedaron un poco por debajo ya de lo que fue el año pasado. Y en septiembre empezaremos con la siembra de la cosecha gruesa, que es la más voluminosa para Argentina, del maíz, la soja, etc. Y bueno, en septiembre empiezan las siembras más tempranas, de los ciclos más largos, y necesitamos que haya una recarga de humedad para poder asegurar la implantación de estos granos sobre el territorio. Emilce, Belén tiene una pregunta, por favor. ¿Qué tal, Emilce? Quería consultarte cuál es el peso de este sector, ¿no? Hablábamos recién, bueno, cerca de 9.000 millones de dólares en concepto de retenciones. Entiendo que eso se duplicaría en el segundo trimestre si se sostienen las condiciones. ¿Cuánto representa esto para el Producto Bruto? Bueno, en términos generales, digamos, todo el clúster agroindustrial, hay estimaciones que hablan de hasta un 25% del producto, que tiene que ver no solo con los granos, sino también con todo lo que es el transporte de granos, la industrialización, la molina, etcétera. Si sumamos todas esas actividades, las estimaciones son entre un 10%,
si nos referimos a las actividades más nucleares, y hasta un 25% cuando incluimos todos los servicios y bienes conexos. Claro, más allá de la problemática de la sequía, que es una problemática de fuerza mayor, ¿no? Si los suelos no acompañan, no se puede sembrar. ¿Cuál es la expectativa que ves en el sector del agro? ¿Hay expectativa por sembrar a partir de todo lo que sucedió este año, ¿no? Y los cambios que hubo, la variación que generó en los precios, el conflicto bélico? Bueno, la expectativa sí es mantener las hectáreas sembradas. Uno tiene que pensar, seguramente todos conocemos a algún productor agropecuario, el productor no deja de sembrar, digamos, esa es su actividad principal, eso es a lo que se dedica, el valor de la tierra, etcétera, hace que el productor siempre, siga sembrando ante casi cualquier escenario, así que siembras en sí estamos esperando. Sí, quizás un cambio, estamos proyectando más siembra de soja y menos de maíz. Esto es lo contrario de lo que venía pasando desde el año 2016, que estaba creciendo cada vez más las hectáreas sembradas con maíz en Argentina. Sí. Este año se daría, digamos, una caída probablemente de las siembras con maíz y un aumento de las siembras con soja. Excelente, Emilce, muchas gracias por el informe. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, todo esto que vos contabas y Emilce también, merecería que el gobierno lo tenga en cuenta porque si hay, bueno, un incremento de exportaciones, un viento de cola, un escenario internacional, está bueno para que en definitiva existe un acuerdo y que podamos favorecernos todos, ¿no? Así ¿Y este es. gráfico? Este gráfico tiene que ver con la evolución, Hugo, esto está en millones de toneladas, pero bueno, lo podemos traducir a dólares como para tener una referencia. Estos son los millones de toneladas y acá vemos desde el 2001 y vos tenés ahí en el otro extremo, del 2021 al 2022, el nivel de la cosecha, cómo va evolucionando. Acá estaríamos en 40 millones de toneladas y por allá arriba estaríamos en 83 millones de toneladas, lo que aporta, o sea, todo lo que es la cadena agroindustrial y vemos, bueno, cómo fue evolucionando, bueno, en los distintos momentos. Acá tenemos 2007, 2008, este es el dato de 2012, 2013, que fueron también muy buenos años. Siempre en crecimiento, con algunas bajas, pero siempre por encima del número inicial, que acá lo vemos en el 2001-2002, que también esto coincide que fue el momento en el que se comenzaron a aplicar retenciones a partir, bueno, de la crisis económica, pero bueno, fue acompañando todo este ciclo, que es un ciclo de muy buenas perspectivas. Lo que se marca ahora es que el promedio, o sea, lo que se está exportando ahora es el mejor promedio de los últimos 5 años. Y te agrego un dato, Hugo. Argentina es el tercer productor y exportador de soja. En el caso del aceite y la harina de soja es el cuarto productor, pero es el primer exportador a nivel global. O sea, eso para que tengamos dimensión de lo que representa, ¿no?, nuestro país en el contexto internacional de granos. Y en el caso del maíz es el quinto productor y el tercer exportador, y trigo es el 10º productor y el 7º exportador. Pero bueno, tenemos una posición muy importante en el ranking global en lo que es provisión de insumos, lo que es alimento básicamente para el mundo. Por último, para cerrar un poco con lo que hablábamos con Emilce respecto a cuáles son las perspectivas, lo que podemos ver en este gráfico es el valor y cómo va evolucionando, cuál es la perspectiva. Estamos viendo acá, en este caso, es la cotización del trigo, ¿no? Que como vemos arranca en $300 por tonelada. Luego tenemos el pico, ¿no? Pensemos, marzo de 2022 fue el pico cuando se anuncia, bueno, o que ya cuando el conflicto en la guerra estaba mucho más exacerbado. Bueno, vemos cómo ha tenido algún pico y ahora se estabiliza en 2.87, pero si lo ves, es el valor histórico del producto. Por lo tanto, eso hace que las perspectivas... Esto es un poco la guerra, ¿no? También la necesidad de la guerra, el mercado mundial que se mueve. Ahora, contame una cosa, porque todas las buenas noticias que vos traes en base a información bien corroborada, porque las fuentes así lo ameritan, también va a contramano de algunos que dicen que hemos perdido hectáreas de cultivo de soja comparado con la región. ¿Qué se sabe sobre esto? Bueno, hay un avance muy fuerte de Paraguay en lo que tiene que ver con soja, pero también, por ejemplo, justo cuando estuve este año en Misiones, lo que se dice es que también está avanzando de forma indiscriminada Paraguay en su terreno, y la soja es un cultivo que complica mucho lo que tiene que ver con la tierra en sí. Por lo tanto, también ahí hay discusiones respecto a hasta dónde tiene que avanzar la soja, si eso es productivo en el mediano y largo plazo. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Paraguay ha tenido mucha producción. De hecho, muchas veces Argentina, para cumplir sus cuotas, importa de Paraguay y de ahí también exporta. Bueno, vamos a hablar ahora con José.